Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Bienvenidos a este que es su canal. Hoy traigo, como casi siempre, canela fina. Hablo de un libro que es un bestseller, por supuesto, que alcanzó un auge espectacular hace unos 20 años y aún lo tiene hoy. Creo que podemos considerarlo más que un bestseller, un long seller, porque se sigue vendiendo a lo largo del tiempo. Este libro fue tan conocido y tan leído que casi que era una vergüenza no habérselo leído, ¿verdad? Sobre todo pues aquellos que, aunque también está enfocado en la vida personal, pero era un libro sobre todo recomendable desde un punto de vista profesional, aunque para la vida personal, como digo, también vale. Es un libro que trata acerca del cambio, del constante cambio, ¿verdad?, en el que estamos todos inmersos más tarde o más temprano. Y resulta un libro imprescindible para aprender el cambio a todos los niveles. Cierto es que cuando me lo leí hace unos 20 y tantos años, no me pareció tan bueno, incluso a pesar de que el libro no es muy extenso, lo vamos a ver ahora, que tiene un lenguaje sencillo, había cosas que me costaba entender, pero el libro es un clásico. Mientras más los lees, más te gusta y más cosas ves entre líneas, ¿verdad? Es como las películas clásicas, ¿verdad? Como Casablanca, Lo que el viento se llevó, que no te aburres casi nunca de verlas y mientras más las ves, pues más matices puede apreciar. Y en este caso ocurre lo mismo. Es un libro para leer, releer y subrayar, como veis. Y no es otro que el famoso ¿Quién se ha llevado mi queso? Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio, de Spencer Johnson. Como digo, el tema trascendental de este libro es el cambio. Y nos cuenta el cambio a través de una fábula en la que intervienen dos ratones y dos liliputienses, básicamente. Tanto los ratones como los liliputienses representan una parte de nosotros mismos. Está el ratón llamado Fijón, que detecta el cambio, escurridizo, que va a la acción. También tenemos Hem, el liliputiense Hem, que se resiste al cambio, y el liliputiense Hau, que se adapta al cambio. Estos cuatro personajes, según el autor, está siempre dentro de nosotros mismos. Y la trama de la obra se refleja en un laberinto, el típico laberinto de ratones, en el que pues todos tienen un queso en un determinado lugar, ¿verdad?, del que disfrutan, hasta que un buen día el queso desaparece. Y entonces pues se tienen que poner a buscarlo, pero algunos de estos personajes sienten miedo, ¿verdad? Otros no, y así se desarrolla la obra. Observamos aquí una metáfora clara del queso, que es aquello que deseamos, ¿verdad? Pues de felicidad, dinero, amor, y que un día, aunque podamos tenerlo, pues puede desaparecer. O no lo tenemos y queremos encontrarlo. Puede desaparecer bien porque alguien se lo ha llevado, bien porque nos lo hemos comido y casi no nos hemos dado cuenta, o bien por efecto de las circunstancias. Y si nos quedamos parados, nos quedamos en el laberinto sin buscar el queso, pues probablemente nos muramos de hambre. Y aquí pues varios personajes entran en conflicto, sobre todo los dos liliputienses, que representan, como digo, dos partes de nosotros mismos, entre el que se resiste al cambio y el que es capaz de adaptarse al cambio, incluso de buscarlo, porque interpreta que el cambio es para mejor, mientras que el otro cree que el cambio es a peor. La obra se podría haber escrito de muchas maneras, sin embargo, a través de esta fábula, pues
hace el libro verdaderamente ameno. Y digamos que la obra es el zumo de naranja concentrado, si me permitís la expresión, de la mejor adaptación al cambio. Aquí podemos distinguir, o por lo menos a mí particularmente me gusta distinguir, entre lo que son cambios forzados, ¿verdad? Que alguien se ha llevado tu queso y entonces no te queda más remedio que buscar un queso para poder comer, o también, que tiene mucho más mérito, cambios voluntarios, es decir, tú tienes tu queso, pero decides ir a buscar otro queso, ¿verdad? Abandonando el anterior. Aquí es donde está el verdadero mérito del cambio. Porque, pues por ejemplo, si nos echan del trabajo, por desgracia, pues nos hemos quedado sin queso. No nos queda más cojones, hablando pronto y mal, que ir a buscar otro queso, si no nos morimos de hambre. Aunque estemos relativamente cómodos en nuestra zona de confort, lo que puede implicar cambiar de ciudad, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, y otra cosa es, teniendo trabajo, por ejemplo, y estando relativamente bien, ser nosotros los que decidimos abandonar ese trabajo, abandonar ese queso, e ir a buscar otro con el afán de mejorar, con el riesgo que esto implica. Y entonces esta obra se puede enfocar desde estos dos puntos de vista, entre lo que es un cambio forzado y lo que es un cambio voluntario. Es cierto que la obra pues se nos queda a veces un poco corta, ¿verdad? Porque es muy finita, como veis, y puede saber a poco, pero lo esencial de la adaptación al cambio sí que lo dice. Y nos explica varios tips fundamentales para adaptarnos al cambio. Es cierto que lo mismo podemos encontrarlo en otras obras, pero Spencer Johnson fue el pionero, creo, en presentarlo de esta manera, en una forma de fábula accesible, que además entretiene, nos hace reflexionar, nos hace simpatizar con unos personajes, a otros detestarlos, y es lo que verdaderamente tiene de valor añadido el libro. ¿Cómo llegamos a este libro? Pues como he explicado al principio, todo el mundo hablaba en la empresa de la empresa en la que trabajaba entonces de este libro, que quién se ha llevado mi queso. Digo, bueno, no puedo hacer menos, y entonces lo adquirí. Es cierto, como digo, que al principio me pareció un poco ñoño, ¿verdad? Lo percibí incluso algo infantil. Igual entonces no estaba preparado para aprender este libro, pero es un libro para subrayar y para volver después. Y a medida que vas creciendo, que vas cumpliendo años, te das cuenta que cuando te lees el libro años más tarde, pues entiendes matices que antes no entendías. Pasa lo mismo pues con El Principito, del que ya hemos hablado, con El Caballero de la Armadura Oxidada, etc. Lo más importante que podemos extraer de esta obra es el concepto que tiene de adaptación al cambio, no solo acerca de cambios forzados, sino también de cambios voluntarios que a veces pues no es posible soslayar, ¿verdad? Imaginad que aunque estemos disfrutando de un queso, un trabajo, un amor, lo que queramos, más tarde o más temprano, como el queso es muy grande, el queso se va a poner rancio. Y como el queso se va a poner rancio, nos puede afectar negativamente en nuestro estómago, y tenemos que ir a buscar otro queso. O bien, antes incluso de que se ponga rancio, nosotros podemos optar por tratar de buscar un queso más sabroso, en este caso, asumiendo que cuando nosotros abandonemos el queso, ese queso se lo va a comer otro. Y en esta trama
se desarrolla el libro de manera magistral. Y aquí es importante que cada cual reflexione acerca de la postura que va a tomar. En quedarse simplemente sentado con su queso, esperando que se ponga rancio lo más tarde posible, teniendo presente que el queso puede desaparecer cualquier día y entonces nos veremos obligados a ir tras él, como digo. Desde un punto de vista muy personal, ya trascendiendo de lo que es el libro, creo que cuando se es relativamente joven, o si no se es relativamente joven, si se ha practicado poco el cambio, ¿verdad? Interesa, y un servidor de todos ustedes lo ha practicado, entrenarse en los cambios voluntarios, de trabajo, a nivel sentimental, a nivel laboral, como digo, etcétera. Cuando se es joven se tiene mucha vitalidad, muchas más ganas, ¿verdad? Tienes menos cosas que perder, tu queso es todavía pequeñito, igual te interesa forzar los cambios voluntarios y dejar los quesos que tienes atrás, aunque sea para que se los coma otro. Porque más tarde o más temprano, y es una de las moralejas del libro, el cambio va a ser forzado. Un día tú estás bien con tu queso, pero un día tu queso va a desaparecer y no te va a quedar más remedio que ir a buscar otro queso. Si ya tienes ese entrenamiento previo al que tú mismo te has enfocado y te has asignado, te va a costar mucho menos trabajo adaptarte a los cambios, aunque sean cambios no forzados. Sin embargo, si nunca has cambiado, si nunca has salido de tu pueblo, si siempre has tenido el mismo trabajo, si siempre has tenido las mismas relaciones, cuando más tarde o más temprano, como digo, por un avatar del destino, tu queso desaparezca, vas a estar menos entrenado al cambio, vas a sufrir más e incluso te puedes aferrar a la idea de esperar de que otro queso más tarde o más temprano, igual que ha venido, igual que se ha ido, vendrá, cosa que ocurre raras veces y te puede morir de hambre. Esa es la moraleja. Mientras que somos jóvenes, vitales, ratones vívidos, ¿verdad? Que tienen mucha vitalidad, mucha energía, salgamos nosotros a buscar quesos que pueden ser a priori a pequeña escala, ¿verdad? No es menester al principio pues hacer grandes cambios para que estemos entrenados para cuando los cambios grandes vengan, pues que no nos pillen de sopetón y ser capaces de adaptarnos a él. Tengamos presente que cuando cambiamos, y esto es psicología, sufrimos la misma etapa del duelo, porque perdemos algo, ¿verdad? Cuando por desgracia perdemos un familiar o algún ser querido, pasamos una etapa de duelo, pues como sabéis todo, que empieza por la negación, ¿verdad? No te lo terminas de creer que tu ser querido ya está aquí. Pues cuando cambiamos ocurre lo propio. Cuando cambiamos, pues por ejemplo, forzadamente si queréis, para que nos sirva el ejemplo, de trabajo, porque nos despiden, la empresa cierra o lo que sea, pasamos una época de negación, después vamos cayendo en depresión, ¿verdad? Porque añoramos lo que teníamos, que ya no lo tenemos, y después poco a poco vamos remontando. ¿Qué pasa? Pues que mucha gente hace la fase, por falta de entrenamiento, la habilidad de adaptarse al cambio es entrenable, como todo, pasa por la fase de depresión y o bien la prolongan demasiado y lo pasan bastante mal, o hay gente que se queda en la fase de depresión, ¿verdad? De tal suerte que si voluntariamente, cuando somos ratones ágiles y fuertes y tenemos muy buen olfato, vamos oteando posibles quesos chiquititos, lo buscamos, nos lo comemos y después voluntariamente también vamos buscando quesos más grandes hasta
que somos relativamente felices con el queso que tenemos y que nos va a durar bastante de que se ponga rancio. Cuando alguien se lleve su queso, nuestro queso, perdón, y nos lo quite, pues vamos a estar más preparados para encontrar otro queso y poder seguir así adelante. Una de las mejores obras, en suma, no me extiendo más, para no aburriros, que mejor explica la adaptación al cambio. Es como un entrenamiento, como un laberinto. A los ratones se les entrena en el laberinto para salir, pues igual pasa con el cambio. Una obra muy bien adaptada, con un lenguaje simple, sencillo, y que nos va a dar varios tips importantes para no fracasar en nuestra adaptación al cambio. Muchas gracias a todos por vuestra atención. No olvidéis suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle al like, comenten y compartan para animarnos a seguir haciendo contenido que no tiene otro fin que animar a la gente a leer, sobre todo algunas lecturas que han sido especialmente significativas para nosotros y creemos que también puede serlo para vosotros. Muchas gracias.